Buenas a todos. Bueno, hoy vamos con una nueva clase. En este caso, bueno, las últimas dos clases vimos primero los rendimientos de distintas acciones y después vimos la volatilidad de aquellas acciones. Hoy lo que vamos a ver es el Sharpe Ratio, que básicamente nos sirve para entender cuánto beneficio, digamos, sacó cada acción dependiendo del riesgo que tomó. Entonces, es la combinación de rendimiento y volatilidad que vimos en las dos clases anteriores. Así que bueno, espero que les sirva para tomar mejores decisiones de inversión. Y bueno, y si les está gustando todo esto, bueno, pueden poner un like, compartir y bueno, y cualquier duda, consulta que tengan de finanzas me las pueden hacer. Pero bueno, vamos al caso. Eh, bueno, básicamente al principio menciono lo que ya les dije y acá está la fórmula del Sharpe Ratio. Ves, agarras los rendimientos de la inversión que hayan hecho, le restan la tasa libre de riesgo, que por lo general se toma, cuando hablamos en dólares, ¿no? Se toma el rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años, el bono del Tesoro de Estados Unidos, más o menos. En este caso es un 4% anual en dólares. Así que bueno, vamos a tomar eso como medida. Bueno, y el resultado de eso se divide por la volatilidad que nos dio de esa cartera o de ese activo. Un ejemplo bien sencillo, tenemos la acción A, que tuvo un rendimiento de 20%, la volatilidad fue de 40%. Entonces, según lo que acabamos de ver, el Sharpe ratio nos va a dar 50%. Y tenemos otra con un rendimiento anual de 15, o sea, inferior al primer caso, pero una volatilidad también de 15. Entonces el Sharpe ratio va a ser de 1, va a ser más alto aún. Entonces, en este caso se toma siempre el Sharpe que sea más alto. Cuanto más alto el Sharpe ratio, mejor es para nuestra inversión. Significa que le sacó más rendimiento al riesgo que tomó. Así que bueno, que la acción A rindió más, la B tuvo mejor relación rendimiento-riesgo. Así que, al igual que la clase anterior, primero que nada, descargamos las librerías, Yahoo Finance para sacar los datos en tiempo real, importamos Pandas para hacer los cálculos e importamos Matplotlib para poder hacer los gráficos. Volvemos a usar las acciones de la última vez. Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Meta. Ustedes si quieren eligen otras o le suman. Esto lo pueden cambiar. No tienen por qué usar las mismas. Es más, mejor si no usan las mismas, así ven las diferencias también con acciones que a ustedes les interese. Bueno, y descargamos finalmente, usamos la librería de Yahoo Finance para descargar los datos de los tickers que elegimos. En este caso, como hicimos la otra vez, del 2024 al 2026. Esta vez lo hice a la fecha que lo estoy haciendo hoy, que es 29 de junio. Y bueno, y acá tenemos los, los datos a la fecha de Apple, Google, etcétera. Como vimos la vez pasada, lo que a nosotros más nos interesa es los precios al cierre. No nos interesa ni el precio más alto de la jornada, ni a qué precio abrió. En este momento lo que a nosotros nos interesa es a qué precio cerró cada día estos activos. Entonces vamos a intentar llevarnos el price close, nada más. Para eso agarramos los datos, esta variable de datos que hicimos antes, y vamos a buscar solo los datos de close, como dice acá. Si esto estuviese escrito de otra manera, si dijese price close, porque price es de acá, es de todo el cuadro. Close es de esta columna nada más. Entonces nosotros queremos nada más lo de la columna close. Entonces, entre corchetes, eh, como es, ponemos el nombre de la columna, en este caso close, y nos vamos a llevar solo esos datos de datos, valga la redundancia. Y acá como pueden ver, ahí tenemos ahora sí solo los datos close
de cierre de los activos que elegimos. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuánto varió en cada día? La variación diaria. Esto se hace con este elemento, el price change, que esto lo sacamos de Pandas, para eso bajamos la librería Pandas. Entonces acá tenemos los rendimientos diarios hasta la fecha. Como mencioné en la clase pasada, el primer dato no está porque no tiene ningún dato previo al 2024 para comparar, así que nos va a dar nulo en este caso. Y después lo vamos a anualizar. Para anualizar, como también vimos en la clase pasada, si quieren repasar, la pueden ver, se multiplica por la cantidad de ruedas. En Estados Unidos, un año es 252 ruedas. Entonces, de esa manera tenemos el rendimiento anualizado. Bueno, acá la explicación que les di hace un momento. Y lo multiplicamos por 100 para tenerlo porcentualmente y ver cómo varió Apple, Google, Meta y Microsoft y Nvidia en ese periodo de tiempo. Ahora que ya tenemos los rendimientos, vamos a ver la volatilidad, que era el otro factor que nos faltaba calcular. Para la volatilidad, como vimos también en la clase anterior, usamos el Standard Deviation, o sea, el desvío estándar, se dice en español. Y en este caso directamente lo hicimos anualizado, ya lo multiplicamos por los 252 días. Entonces ahí tenemos el desvío estándar y al igual que la otra vez lo multiplicamos por 100 para tenerlo de manera porcentual cada uno. Como les mencioné al principio, de tasa libre de riesgo vamos a usar el 4%, que es lo que suele valer el bono del Tesoro de Estados Unidos. Así que ya dejamos ese dato. Lo pueden cambiar si ustedes quieren, si quieren usar otro dato como de tasa de libre de riesgo, pero bueno, yo voy a tomar este 4%. Y ahora sí, vamos a calcular el Sharpe ratio. Lo voy a llamar Sharp, porque bueno, para hacerlo más simple. Y aplicamos justamente la fórmula que vimos al principio. El rendimiento anual, que es la variable que creamos hace un ratito nada más. Le vamos a restar la tasa de libre de riesgo que la acabamos de hacer, la acabamos de crear. Y a todo esto lo vamos a dividir por la volatilidad anual que también la sacamos recién. Esto en cada uno de los casos, ¿no? Obviamente. Entonces lo calculamos y nos da el Sharpe ratio de cada uno de los activos de nuestra cartera. Para que se vea bonito y lo podamos comparar, lo hacemos en una tabla, creamos una tabla. pd.dataframe. Esto es de la librería de Pandas, justamente para crear un frame de datos, un cuadro de datos. Y le vamos a poner a cada columna rendimiento anual, volatilidad anual y el Sharpe ratio para que quede bien acomodado y sea fácil compararlo. A rendimiento anual, obviamente, le ponemos los valores de rendimiento anual que ya sacamos por 100, así lo vemos porcentual. Lo mismo con volatilidad y Sharpe, que lo creamos hace un instante. Y tenemos este lindo cuadro, fácil de comparar y fácil de ver. Justamente decimos, bueno, ¿cuál fue el que más rindió? Ok, sabemos que el que más rindió fue Nvidia. También fue el más volátil, pero teniendo en cuenta el Sharp ratio, vemos que también fue el más alto, entonces es el que más rendimiento exprimió a la volatilidad que tuvo. Entonces podemos decir que fue, por lo menos de momento, el mejor activo a elegir. Acá, aunque ya es obvio, solo por viendo el cuadro, bueno, podemos bueno, buscar cuál fue la mejor. Entonces dijimos, bueno, mejor Sharp, aunque es obvio, pero bueno, si fuese una tabla más grande, con más acciones, y no podemos estar mirándolo a ojo, podemos agarrar la tabla, buscamos la columna Sharp Ratio, que es la que nos interesa, y buscamos el valor máximo.
de esta manera. Entonces así no tenemos que buscar a ojo y directamente nos trae el mejor, la variable mejor Sharp, que fue justamente el que tuvo un valor más alto. Entonces ya con esto decimos, ah, bueno, fue Nvidia con 1,31 de Sharp. Y como siempre, para verlo mejor, usamos la librería Matplotlib que descargamos al principio y creamos una tabla de barras. Por eso kind, o sea, que es tipo, sería bar de barras. Creamos el gráfico y vemos el Sharp ratio de cada uno de los activos y con esto podemos decir que Nvidia fue la mejor acción, básicamente. Al menos en ese periodo. No significa que de acá a futuro sea el mejor, pero bueno, sirve como referencia para saber cómo ha ido. Y ahora vamos a ver el Sharp, pero de toda la cartera. O sea, en vez de analizar cada uno, decir, bueno, esta cartera de 5 activos, bueno, ¿cómo estuvo? Según la inversión que hice. Porque en este caso, supongamos que yo invertí un 20% de mi dinero en cada uno de ellos. 20, 20, 20, 20 me va a dar 100%. Imaginemos que invertí lo mismo en todos, en los 5. Con eso tengo el 100% de mi dinero. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, vamos a hacer el rendimiento de la cartera diario. Después vamos a hacer el anualizado, como siempre. Entonces agarramos los rendimientos que ya teníamos de antes, lo multiplicamos por los pesos, así lo distribuye, y después lo sumamos. Y por último, bueno, mostramos cómo es por lo menos los primeros 5 resultados. Eso lo hacemos siempre con Head. Con Head mostramos los últimos resultados. Va, los primeros 5 resultados. Y ahora, como les decía, lo anualizamos, lo volvemos a multiplicar por 2,52 para tener el anualizado y lo multiplicamos por 100 para tenerlo porcentual, 32%. Perfecto, hasta ahí el rendimiento. Ahora la volatilidad, como ya hemos hecho antes, que lo sacamos con el Standard Deviation, ahí nos da 24%, acá lo dejamos de manera porcentual. Y ahora sí podemos ir a calcular el Sharp ratio de la cartera, que volvemos a hacerle el mismo cálculo de antes. En este caso, rendimiento anual de la cartera menos la tasa libre de riesgo, que sigue siendo la misma que hicimos al principio. Todo esto dio la volatilidad anual de la cartera. Y esto nos va a dar el Sharp ratio de 1,13. Si lo queremos dejar más, vamos a decir, más lindo, podemos redondearlo. Round se sirve para redondear el resultado y con esto, con 2 indicamos que es hasta 2 decimales. Si pusiéramos 3 nos lo pondría con algún decimal más. Pero bueno, no es necesario, entonces vamos a dejarlo con 2. Así que bueno, ya tenemos el rendimiento de la cartera, la volatilidad y el Sharp ratio. Como nos lo redondeó a 2 decimales, obviamente en vez de 1,136, etcétera, como está cerca, cuando pasa a ser 6 para arriba, redondea para arriba. Entonces en vez de 13 queda 14. Y bueno, y agregamos, para que quede bien en el data frame, podemos agregar la columna de Sharp Ratio para que bueno, sea más bonito, más visual, como hicimos antes. Entonces le agregamos la cartera que hicimos recién y creamos esta cartera nueva. Acá ven, cartera con el ratio, el rendimiento anual, la volatilidad y el ratio de la cartera. Entonces con esto, bueno, le agregamos un resumen a la cartera total. En vez de ver cada uno por separado, decimos, bueno, me sirve saber cuál fue el mejor, pero acá lo anualizamos y tenemos toda la cartera. La cartera en total me rindió un 32%, más allá de que Nvidia rindió un 64%, bueno, en total la cartera me dio un 32%, la volatilidad total de la cartera fue 24% y el Sharp ratio fue 1,13.
Entonces, esto nos sirve para ver bien si la cartera ha rendido bien en su conjunto. Y acá simplemente lo ordenamos ¿cómo es? Del Sharp Ratio al que mejor le fue, al que peor le fue, que en este caso fue Microsoft. Y por último lo volvemos a ordenar y lo vemos en el cuadro. Así vemos de nuevo cuál fue el que tuvo mejor Sharp Ratio hasta el peor. Así que bueno, espero que les haya servido. Ya con esto creo que cubrimos algo importante, ver los rendimientos, vimos la volatilidad y ahora con el ratio de Sharp, creo que ya uno puede tomar una mejor dimensión y no solo quedarse con si algo rindió 100%, 50%, 20, 500%, sino bueno, tener en cuenta la volatilidad y por ende este ratio de Sharp, que creo que es importante a la hora de invertir y también verlo en la cartera en su conjunto. Porque uno tal vez dice, sí, gané X cantidad de plata con esta inversión y tal vez tenías poca plata ahí y bueno, y finalmente no te rindió tanto como lo esperabas o al revés. Así que nada, espero que les haya sido útil y bueno, nos vemos en una próxima clase.